ni jurídicos ni políticos para evitar que esto suceda. Y eso es lo que está pasando hoy en Siria. Muy bien, ahora nos vamos a Egipto. La Comisión Electoral decidió extender hasta mañana miércoles las elecciones presidenciales en las que se espera la victoria del mariscal Abdel Fattah al-Sisi. Egipto tendrá un día más para elegir a su nuevo presidente. Y es que la Comisión Electoral amplió hasta el miércoles el plazo para votar, según informó el diario estatal Al-Ahram, citando a un funcionario de esta institución. Si bien los colegios electorales iban a cerrar definitivamente hoy a las 10 de la noche, esta decisión se ha tomado tras registrar una baja participación de la ciudadanía egipcia, en lo que podría ser una muestra de descontento, sobre todo de los jóvenes electores, y que pondría en riesgo la legitimidad del posible gobierno del favorito Abdel Fattah al-Sisi, debido a los altos niveles de abstención. Por supuesto que hay participación. Prueba de ello es que tuve que hacer cola, dice esta mujer, quien asegura haber visto mucha gente desde la mañana. Esta otra electora asegura que aplazar un día más la elección es una idea fantástica, ya que mucha gente no ha podido acudir a votar por las altas temperaturas u otros factores. Este proceso se ha caracterizado por las promesas populistas de ambos candidatos, quienes han ofrecido sacar de la crisis a Egipto, aunque sin ahondar en los detalles y en la forma en que lo harán. Pero la diferencia entre el favorito Abdel Fattah al-Sisi y su contrincante Hamdin Sabahi radica en que este último ha ofrecido derogar la ley antiprotestas, así como la liberación de los llamados presos políticos. En tanto de al-Sisi se teme que se mantenga la represión contra los manifestantes y continúe la cuestionada persecución contra los medios, como ha sucedido durante la transición del presidente Adli Mansur. Así es, fueron los hermanos musulmanes y los grupos opositores quienes han llamado a la abstención en Egipto, en el cual Morsi es el gran perdedor, ¿no? Porque son 4 procesos diferentes, ¿no? Y de los cuales está siendo juzgado, ¿no? Bueno, las únicas elecciones libres, realmente libres en Egipto, fueron las que declararon vencedor a Mohamed Morsi. Estas elecciones nuevamente, al igual que en el caso de Siria, estamos casi frente a un plebiscito, si no fuera por la presencia de otro candidato que no tiene ninguna opción. En este caso, un candidato de izquierda que no tiene ninguna opción de ganar real. El resultado ya lo conocemos. Al-Sisi seguramente va a ser elegido con 80-90% de los votos. Ahora, claro, no son libres porque no puede participar libremente la oposición. Gran parte de la oposición ha sido reprimida en esta elección y en la anterior elección de la Constitución. Entonces la verdad es que estamos regresando a las elecciones de la época de Mubarak, en donde él era reelegido innumerables veces con votaciones muy altas. Y eso obviamente para todos los que pensábamos que la primavera árabe podía significar un cambio importante hacia la democracia, pues ese es un retorno no solamente a los patrones autoritarios, sino además a los militares al poder, que son parte de la historia política egipcia. ¿Y cómo pueden hacer si hay abstención, la gente no quiere ir a votar y necesitan, yo imagino que los votos para que gane al-Sisi, ¿no? Es bastante curioso, ¿cómo van ¿no? a hacer? Es bastante curioso. Yo creo que la victoria está asegurada, no pasa por ahí el tema. El tema pasa por el grado de legitimidad en tanto necesitan que la población vote. Es decir, para nosotros nos resulta extraño estas votaciones que son de 2 días. Nosotros en Latinoamérica usamos votaciones de un día simplemente, cuyas mesas cierran el mismo día de elección. En cambio, en otros países como de Asia y África utilizan varios días. Veíamos las elecciones hindúes donde hablaban de elecciones de 5 días. Acá estamos hablando de una elección de 2 días que ahora se ha alargado 3 días, con muchas críticas. Un día más, digamos, da suspicacias. Pero sin embargo, solamente el primer día había votado el 15% de la población. Y dicen los informes que el segundo día fue un porcentaje menor. Así que la verdad es que estamos frente a porcentaje de votación muy reducido, lo cual denotaría que obviamente hay mucha gente que está inconforme, mucha gente que apoya a la hermandad musulmana que no está yendo a votar, y mucha gente que ve este regreso al pasado como algo no muy positivo para la construcción de la democracia egipcia. Muy bien, ahora nos vamos a Nigeria. El gobierno ya tiene a sus elegidos para negociar con el grupo extremista Boko Haram la liberación de 200 estudiantes secuestradas desde el mes pasado. Un diario nigeriano reveló los nombres de los 3 sujetos que ya habrían sido contratados por el gobierno de Nigeria para negociar con la secta extremista islamita Boko Haram la liberación de las más de 200 niñas secuestradas el pasado mes. El medio indica como fuente a miembros muy cercanos a la presidencia. Los encargados de negociar la liberación de las adolescentes serían Aliyu Teshaku, Ahmad Salkida y el australiano Steve Davis. Mientras que el ejército nigeriano prefiere evitar la intervención de los campamentos donde se encuentran las menores
Por temor a poner en riesgo la vida de las adolescentes, el mandatario Goodluck Jonathan considera que el uso de la fuerza bélica es la salida. Hace algunas semanas, Jonathan aceptó ayuda internacional con la intención de atacar los campamentos donde Boko Haram tendrían retenidas a las niñas, para liberarlas usando toda la fuerza bélica disponible. Para el presidente, la negociación no es una alternativa. En contraste, según medios locales, las Fuerzas Armadas nigerianas han optado por elegir mediadores que logren recuperar a las adolescentes a cambio de la liberación de algunos miembros de la secta que permanecen encarcelados. Muy bien, había ya hablado Estados Unidos que no están de acuerdo con la negociación porque no se negocia con terroristas. ¿Qué ha pasado acá? ¿Participó o no los Estados Unidos y el Reino Unido en la ubicación de las muchachas? No queda muy claro en el caso nigeriano, pues, quién está de alguna manera comandando esta supuesta negociación. Ajá. Porque de acuerdo a la declaración del presidente nigeriano, en las últimas semanas, él siempre está opuesto a toda negociación. Es más, la negociación ha venido desde fuentes no presidenciales, ha venido desde ministros y ahora desde las Fuerzas Armadas. Así que no queda claro cómo se está dando el proceso de liberación de estas niñas. Por un lado tenemos a inteligencia de varios países occidentales, pero también de China, por ejemplo. Tenemos fuerzas que están viniendo especiales a Nigeria. Tenemos también el ejército nigeriano buscándola, pero al mismo tiempo, al parecer, se abrió una posibilidad de negociar con esta organización. Ciertamente hay mucha confusión y esto demostraría un poco las múltiples visiones que hay dentro por un lado, las múltiples visiones que hay dentro del mismo gobierno nigeriano, de los diferentes actores que participan del Estado nigeriano, pero también la necesidad de llegar a una solución. Ya vamos a llegar casi a un mes de los hechos y no tenemos pistas de estas alrededor de 200 niñas, lo cual es obviamente un escándalo, no solamente por el tema humanitario, sino también pensando en Nigeria, es decir, para Nigeria como país emblema del África, como país, como economía, una de las economías más importantes del África, es fundamental solucionar el problema rápidamente. Muy bien, ahora nos vamos al Asia. El gobierno de Vietnam ha denunciado el ataque de China contra un barco pesquero de su país, lo que ha reavivado las tensiones por una disputa marítima. El hundimiento de un barco pesquero vietnamita ha encendido nuevamente las tensiones marítimas entre Hanoi y Pekín. Mientras las autoridades de Vietnam han acusado de terrorismo a China por haber chocado, según ellos, a propósito su barco pesquero, la diplomacia china ha asegurado que Hanoi está tomando acciones peligrosas en la zona del mar, reclamada por ambas partes, y les ha instado a detener las provocaciones. La causa directa de este incidente es la siguiente. Vietnam ha ignorado repetidamente las negociaciones y advertencias de China y ha insistido en interrumpir las operaciones normales, llevando a cabo acciones peligrosas en el mar. Según Hanoi, varios barcos chinos golpearon la nave vietnamita, provocando su hundimiento. Los pescadores que estaban a bordo del vehículo fueron rescatados por otros barcos vietnamitas que operaban en las inmediaciones. Japón también ha expresado su preocupación por el hundimiento de este pesquero. El ministro de Defensa, Itsunori Odonera, ha señalado que este alarmante hecho no augura nada bueno para el futuro. En tanto, el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, ha hecho un llamado para aliviar las tensiones de acuerdo con el derecho internacional y alcanzar la paz mediante negociaciones. La disputa marítima entre China y Vietnam, en la que también está incluida Filipinas, es por un grupo de islas ricas en gas y petróleo. Por esta razón, Pekín decidió instalar plataformas para iniciar las operaciones de perforación, lo que motivó a Hanoi a reclamar las tierras como propias y considerar como acto ilícito la explotación energética de esta zona. Muy bien, vamos a ver qué pasa entre Vietnam y China. Sí, bueno, acordémonos que esta zona del mar de China meridional es una zona disputada por varios países. Hay intereses no solamente de Vietnam y de China, también de Malasia, de Brunei, de Filipinas. En tanto se extiende a las 200 millas, es decir, después de las 12 millas en todo lo que conocemos como la zona económica exclusiva, vamos a darnos cuenta que los mares de estos países terminan chocando en esta área de mar conocida como el mar de China meridional. Entonces, en este caso puntual entre China y Vietnam, hay una región que de alguna manera tiene islas que han sido dominadas de facto por China, pero eso no es lo más importante, sino la presencia de petróleo, y China quiere explorar ahí. Entonces ahí hay toda esta discusión, y esta discusión además renace
viejos líos. Vietnam y China no son dos países que hayan tenido relaciones muy amistosas, hay mucha rivalidad. Acordémonos que entre ambos países, el año 1979 hubo un conflicto bélico que implicó la invasión de China y luego la retirada de sus tropas. Así que ya de por sí hay malas relaciones y muchos temen que esto pueda profundizarse. Ahora, obviamente la posibilidad de un conflicto está lejana porque Vietnam tiene muchos intereses económicos, comerciales y de inversión con China, así que no creo que esto lleve a un conflicto entre ambos países. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con mucho más información y vamos a regresar con el Papa Francisco. Deja la puerta abierta al fin del celibato de los sacerdotes. Y también la República Centroafricana en emergencia por la situación humanitaria. Volvemos.